Bienvenidos a esta nueva transmisión del podcast de Veritas Fidei. Estamos muy felices de estar con ustedes. Hoy es martes, son las 7 pasaditas. Son las 7 en punto. 7 en punto, Chris. Estamos Llegamos rayando. Como ingleses, mi amor. Muy bien. Bueno, estoy con Mónica Franco, la productora, mi esposa, co-anfitriona de este programa. Y estamos muy, muy felices de estar con ustedes. Mónica, ¿cómo estás? Aparte de corriendo. Chris, siempre es un honor estar aquí contigo. Es un honor estar con ustedes. Y disculpen la tardanza un poquito. Hoy fue uno de esos días. De esos días que estamos muy ocupados, pero estamos bien. Y estamos felices de estar con todos ustedes. Que acabamos de terminar de desayunar, o sea que si me da el mal del puerco te voy a sacar de cámara, me voy a sacar de cámara y te voy a dejar aquí dándole. Nada más no ronques porque sí se alcanza a escuchar en mi micrófono, ¿eh? Chris, ¿por qué nos saludamos antes de Claro que sí, vamos a saludar. No podemos empezar sin decirles que estamos felices de verlos y darles un saludo a cada uno. Tenemos a Lirio Augusto Cañaveral. Que Dios los bendiga. Qué gusto cada martes escucharlos. Dios los bendiga y saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Lirio, gracias. Gracias por tu fiel presencia siempre con nosotros. Marco Antonio Díaz, saludos de Ana Gloria y Marco desde Querétaro. Compadritos, un abrazo muy, muy afectuoso y caluroso para ustedes. DFJ Pop dice buenas noches. Buenas noches. Cari, saludos. Ahí está Cari. Cuñadita, a ti, a mi hermanito y a nuestras sobrinas queridas y sobrinos. Les mandamos muchos, muchos abrazos. Madeline Rieder, Chris y Moni, con muchísimo gusto estamos aquí con ustedes y listos para aprender más y descubrir el Génesis. Gracias a ustedes, Dios los bendice. Gracias, mamita, un beso. Sandra Shenfield dice, buenas noches desde Argentina. Un saludo hasta Argentina. Se empieza a dejar ver el sur de las Américas. Osman Flores, saludos desde Atlanta, bendiciones. Un saludo aquí, vecino no muy distante, Atlanta. Antonio Hernández, amén hermanos. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Chris, antes de comenzar me gustaría decirles que este 28 de marzo cumplimos 3 años de podcast, gracias a Dios. 3 años de este podcast, yo no lo puedo creer. 3 años de podcast. Hoy estamos haciendo el capítulo 114. 114 y vamos a llegar a un par más, ¿no? Sí, un par más antes del... Mis cuentas son correctas. Y deberíamos de hacer algo, Chris. Deberíamos de rifar uno de tus libros, a ver qué proponen. A ver qué proponen y podemos ver tal vez un tema especial también, como ustedes quieran. Pero sí, ha sido una bendición, la verdad, Moni. Tú sabes que cuando empezamos, pues esto fue un sueño un poco guajiro de servir juntos, de hacer este podcast juntos. Y no sabíamos bien qué hacer, cómo empezar. Todavía tenemos ideas para el podcast que aún no implementamos, pero simplemente por el día a día... pues a veces no nos damos tiempo de hacer algunas cosas que hemos pensado también. A veces es nuestra limitante también con la tecnología, porque tenemos mucha tecnología, pero a pesar de que es un ingeniero y una productora mucho mejor que yo en toda la cuestión de medios y de sonido y todo esto, que eres músico, pues a veces no sabemos ni por dónde, ¿no? Tenemos aquí equipos muy, muy sofisticados. Que no responden de repente. Que a veces no quieren hacer caso. No sé si a veces hay que exorcizarlos un poco. Pero el punto es este. Aquí estamos. Estamos muy entusiasmados de llegar a estos 3 años. Y como decía, los que están muy jóvenes para esta cita, búsquenla. Como decía Raúl Velasco, aún hay más, ¿no? Gianluca López dice bendiciones. Javier Cárdenas, saludos. Chris Dupont desde Santiago de Chile. Un saludo, Javier, hasta el sur también. Ya tenemos varios hermanos ahí. Tenemos aquí a Ariel Pérez en New Caney, Texas. ¿Dónde está New Caney? No había oído de New Caney, Texas. Vecino.
Vecino, y eso, a ver, lo que pasa es que Texas es como su propio país. Y los que no sepan, Texas fue un país independiente durante algunos años. Tenían su propia moneda, su propio gobierno, etcétera. Así que no me culpen. Y es del mismo tamaño, tal vez hasta un poco más grande que España. Así que, bueno, un saludo hasta New Caney, Texas. Por Rafa ahí. Chío, saludos familia Cris Upon. Bendiciones. Dios los bendiga. Norte de Houston. Ok, ya. Todavía más vecinos y aquí estamos en Houston, ¿no? Pues aquí cerquita, como a un tiro de piedra, ¿no, Ariel? Un abrazo. Pablo Fernando Espitia de Casa Cris. Saludos desde Colombia, un abrazo. Hola Pablo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Es una bendición tenerte acá. Carlos Sasuaje dice, saludos desde Venezuela. Saludos hasta Venezuela y estamos orando por ustedes también, hermanos venezolanos. Pues, ¿qué te parece si comenzamos? Seguimos los saludos y las preguntas al final, Cris. Vamos a seguir, y para los que tal vez están sintonizando apenas, estamos viendo un poco de Génesis, del Pentateuco. Vimos cuestiones de autoría. ¿Y por qué hacemos esto? Porque mucho hemos hablado del Nuevo Testamento, de la resurrección, de lo que hace verdadero y el núcleo del cristianismo, que es la resurrección de Cristo. Pero pocas veces nos ponemos a resolver cuestiones del Antiguo Testamento, cuestiones difíciles. Y curiosamente, muchos ateos militantes, muchos escépticos, es de donde más se agarran para atacar el cristianismo, del Antiguo Testamento. Entonces, Moni y yo dijimos, vamos a, ya que abordamos las cosas más importantes, más centrales del cristianismo, vamos a ver también las cuestiones periféricas, importantes, pero no tan centrales como lo son cuestiones de creación, de evolución, interpretación del Génesis, etc. Así que, sin más, y bueno, haciendo una recapitulación muy rápida de lo que vimos la vez pasada, vimos cuestiones de ciencia contra cristianismo, de ciencia contra fe, y vimos ese tema a bastante detalle. Vimos que no debe haber necesariamente un conflicto entre el cristianismo y la ciencia. Y vimos también antes de eso cuestiones de autoría, la formación del lenguaje hebreo, de cómo nos llega el Pentateuco, etc. Muy, muy interesante, véanlo. Pero aquí estamos siguiendo con el tema de creación y evolución, específicamente Génesis 1 y un pedacito del 2. Creación y evolución. Bueno, les decíamos que vamos a ver el tema de la evolución. Pero antes de ver el tema de la evolución, vamos a meternos a la Escritura y vamos a entender un poco cómo debemos entender Génesis 1. ¿Qué tipo de escrito es Génesis 1? ¿Cómo es que los cristianos de las épocas anteriores han lidiado con el texto, que es difícil? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a lidiar nosotros con él? Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, una advertencia. Este tema es muy, muy profundo y no le vamos a poder hacer justicia en 1, 2, 3 programas. Pero lo que sí vamos a hacer es darles recursos, tal vez darles un poquito para que ustedes les pique un poco la curiosidad y se metan más al texto. Hay volúmenes enteros nada más de Génesis 1 y 2 que se han escrito. Y lo que vamos a hacer es ver un primer de temas importantes de esto. Y algunas de las cosas que vamos a abordar en este y futuros programas son, bueno, cómo inició el universo, que tiene que ver, por ejemplo, el Big Bang con el Génesis. Adán y Eva los tenemos que entender como literales o no. ¿Tiene la Tierra 10,000 años o 6,000? O como un clérigo de la Edad Media, Ussher, decía que tenía llegó a la edad de 4,004 años.
Debemos, y aquí vamos al tema ya de lleno, debemos interpretar Génesis 1 y 2 de manera literal o de otra manera. ¿Puede un creyente creer en la evolución? Eso lo dejamos para la próxima. ¿Sí? ¿Y hay más de una forma de interpretar Génesis o no? ¿Y qué han dicho los grandes pensadores cristianos de todo esto? Estos son algunos de los temas que vamos a abordar. Como dijimos en el podcast anterior, el cristiano no necesita escoger entre la ciencia y la fe. Es un falso dilema. ¿Sí? ¿Por qué? Y vimos 5 razones por las que la ciencia, la tecnología y Dios no son incompatibles. No necesitamos divorciarlos, no necesitamos separarlos. Si la ciencia y la fe se oponen de la misma manera en que el pulgar se opone a los demás dedos de la mano. ¿Sí? Se ayudan porque explican cosas distintas. La ciencia es muy buena explicando el qué y el cómo funcionan las cosas. Pero el libro de la palabra de Dios, la escritura, la revelación natural nos dice por qué. Y eso es también muy importante. Así que la ciencia y el cristianismo responden a cuestiones diferentes. No se oponen, son complementarios en la forma en que yo lo veo. Por medio del libro de la palabra de Dios, la revelación natural, conocemos a Dios, pero también a través del libro de la obra de Dios, que es la naturaleza. ¿Sí? Y en ambos podemos ver las huellas digitales del Creador. Vamos a ver diferentes cosas, vamos a ver diferentes matices, vamos a ver diferentes aspectos de la naturaleza del Creador en estos 2 libros distintos. ¿Sí? Ahora vámonos de lleno a Génesis. Génesis 1 y un pedacito del 2. ¿Por qué digo un pedacito? Porque Génesis 1 y hasta el 2.3 son un bloque contiguo, y ustedes saben que la separación de capítulos y versículos es arbitraria. En el inicio obviamente no existía esta diferencia. ¿Sí? Bueno, vámonos un poco hacia atrás en el tiempo, por ahí del año 350 a 430 más o menos, cuando vivió San Agustín, o Agustín de Hipona, como bien se le conoce, uno de los grandes teólogos y estudiosos de la escritura, un hombre que fue rebelde en su juventud, que batalló con el pecado, pero que Dios lo tocó y se convierte en uno de los grandes hombres de Dios. Por cierto, su mamá se llamaba Mónica y la hizo rabiar. Si no saben de su historia, léanla, es muy interesante. Una vez le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Ahorita regreso, y se fue y no regresó, sino muchos años después fue, como dicen algunos, sí, fue por cigarros y se desapareció. Interpretación del Génesis. Bueno, San Agustín, un gran teólogo, empezó a estudiar el texto del Génesis a muchísima profundidad, y lo interesante es que llegó en un punto en que él empezó con la interpretación literal de Génesis. ¿Qué quiero decir con literal? Pues que Génesis habla de 24 horas literales, de que lo que estás leyendo es un relato literal al 100%. ¿Sí? Que no hay elementos literarios o etcétera. Eso es lo que él empezó con esa premisa, y escribió muchísimo del tema, y después abandonó esa interpretación. ¿Sí? Y lo que él dijo es esto: colapsé bajo el peso de una carga imposible de sobrellevar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que encontró problemas no en el texto
en sí, sino en su interpretación literal del texto. Y dijo también, uno encontrará más preguntas que se levantan que respuestas resueltas al usar esta interpretación. ¿Cuáles son algunos de los problemas que él encontró? Y no solo él, sino a través de los siglos, ¿qué son algunas dificultades que los estudiosos han encontrado en el libro de Génesis? Déjenme darles algunos ejemplos. El tema de la luz y la oscuridad. Pregunta, ¿de dónde viene la luz y la oscuridad en el inicio del relato del Génesis? ¿Sí? ¿De dónde viene la oscuridad? ¿De dónde viene el día? ¿Y de dónde viene la noche? Si no había sol. Porque adivinen qué, el sol y la luna son creados en el día 4. Bueno, algunos pueden decir, bueno, el Apocalipsis habla de que la luz de Dios llena la nueva Jerusalén. Sí, exactamente, pero el Apocalipsis escribió mucho después que el Génesis. ¿Sí? ¿O es la luz de Dios? Ok, ¿cómo sabes que es la luz de Dios? Porque el texto no te lo está diciendo. Vamos a limitarnos a qué dice el texto. Entonces, ¿de dónde vino esta oscuridad? Sí, en el sol y la luna y las estrellas son creadas hasta el día 4. Ahora, yo no sé ustedes, pero a mí se me dificulta hasta mantener una mata de chilitos. ¿Sí? Imagínense tratar de sembrar sin sol. ¿Sí? ¿Cómo lo hace sin luz? Otro punto es desde el día 3. Dios crea vegetación, frutos, árboles y plantas. ¿Cómo es que pudieron subsistir si el sol es creado hasta el día 4? Estoy siendo honesto en que Agustín y muchos otros teólogos han visto estas dificultades y las han analizado pensando, bueno, ¿son 24 días literales o no? Y Chris, para aquí un paréntesis, dices, la vegetación, la fruta y todo eso fue el día 3, el sol fue el día 4. Se refiere a un día de distancia y dice, pues los creó ayer, mañana les da el sol. Sí. O un día es una era, o cuántos son, o cuántos días, o cuántos años, o cuántas eras se refiere a un día. Sí, o son 24, o dicen, bueno, Dios está fuera del tiempo. Pero entonces ahí, Moni, ya estás desviándote de una interpretación literal de 24 horas. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, tengo amigos y tengo apologistas, amigos que son apologistas y teólogos, que se apegan a una interpretación de 24 horas. Y no nos matamos. Podemos convivir y charlar y todo y hasta debatir estos puntos y no nos matamos. ¿Sí? Pero hay que ser honestos en que hay dificultades en algunos tipos de interpretación. Por ejemplo, el doctor Frank Turek, también teólogo apologista, tiene una analogía aquí que le voy a robar porque me gusta mucho. Y es esta analogía a la hora de... Cuando Dios crea los animales, ¿sí? Después le da la tarea a Adán de nombrarlos. Ponle los nombres. Ahora, imagínense nombrar a todas las especies que había. Tal vez fue un grupo limitado de especies animales. Imagínense ponerle nombres a todos en 24 horas. En un día de 24 horas. Yo me imagino a Adán, como dice el doctor Frank Turek, me imagino a Adán súper entusiasmado, ¿no? Con los animales. Y empezó todo creativo, ¿no? Con los nombres de los animales. Hipopótamo, ¿no? Ornitorrinco, cachalote. Y ya para el final del día, perro, gato, pato. Y me viene a mente también algo que mi director de maestría, el doctor Craig Hazen, decía. Dice, si no entiendo algo en la escritura y no tiene sentido,
en vez de asumir que hay algo incorrecto con la escritura, lo primero que debo hacer es cuestionar mi interpretación de la escritura. Es lo primero que debo hacer. Porque posiblemente, fíjense, les voy a dar un tip. Posiblemente estemos mal nosotros. ¿Alguna vez han estado equivocados? Yo también. Podemos estar equivocados nosotros. Entonces, aquí quisiera darles una advertencia. No soy científico profesional, ni soy teólogo profesional, pero sí me he metido en ambas áreas, porque algunos podrían decir, pues, ¿con qué autoridad nos hablas tú de estos temas? Y tal vez tengan razón en decir, no tengo autoridad, la autoridad última es Dios mismo, ¿no? Pero eso es precisamente lo que estamos tratando de entender. No soy científico profesional, soy ingeniero en ciencias computacionales, de eso he vivido, y en cierto sentido he vivido de las ciencias aplicadas. Nosotros los ingenieros tomamos lo que la comunidad científica hace y descubre y lo ponemos al uso y a la práctica de la humanidad. Eso es lo que hacemos. Por otro lado, tengo estudios teológicos. Hice una maestría en apologética. Eso no me califica como erudito o especialista en el Génesis de ninguna manera, pero me he metido a este tema. Y esa es mi advertencia, que tengo los dos pies. Sí, tengo un pie metido en el área de las ciencias aplicadas y tengo otro pie también metido en el área de la teología, de la apologética. ¿Por qué? Porque son temas que me importan, son temas muy importantes, son temas que rigen nuestras vidas. Por otro lado, ¿qué dice Génesis? Ahora sí, como dicen, vamos a echarnos un clavado en el Génesis. Y aquí es donde empieza a entrar la carne de la materia. Por ahí hay un teólogo que hizo un comentario acerca del Génesis en 3 tomos, Klaus Westermann. Y este hombre puso la pauta, sí, es un comentario de 1524 páginas. Lo pueden encontrar por ahí. Pero una de las cosas que hizo él fue lidiar con estas dificultades y estudiar también el texto como lo habrían entendido los antiguos. Y una de las cosas que a veces hacemos es que imponemos nuestras perspectivas modernas a un texto antiguo. No quiere decir esto que el texto sea irrelevante para nosotros con una mente y una ciencia moderna. Para nada. Pero quiere decir que este texto debe ser lo suficientemente amplio para que tenga sentido tanto para un hebreo de la edad de bronce como para un ingeniero del siglo XXI. Si no tiene sentido para ninguno de los dos, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. ¿Sí? ¿Por qué? Déjenme contestar algo que hablamos al principio. ¿El Génesis nos dice la edad de la Tierra? Déjenme decirles algo. No. Génesis no es un libro científico. Génesis no es un libro de ciencia. Obviamente hay partes que se intersectan con la ciencia, pero Génesis esencialmente es la historia de cómo inicia la humanidad, de cómo cae y cómo empieza Dios a rescatar al ser humano. Ese es el punto central de Génesis. No si el Big Bang sucedió o no, o si el hombre llegó aquí por medio de un proceso evolutivo o no. A los antiguos no les interesaba eso, para nada. Les interesaba la esencia del texto y creo que es ahí donde a veces nos perdemos un poco. Ahora, si leemos, y aquí le voy a pedir a Moni que me ayude un poquito, porque vamos a ver algunas cosas importantes. Si vemos la secuencia del Génesis 1, vamos a ver que hay
7 días relatados en el texto, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué tipo de texto es. ¿Qué tipo de texto es? En el día 1, por cierto, aquí hay algo muy importante, muy importante. La palabra yom en hebreo, yom. Yom quiere decir día. ¿Sí? Ahora, si vamos a interpretar la palabra día estrictamente de manera literal como 24 horas, vamos a tener un problema serio. Les voy a decir por qué. Porque dentro de este texto hay al menos 4 interpretaciones distintas que el texto le da a la palabra yom. No que se lo estemos dando, sino que el mismo texto asume 4 significados diferentes en diferentes versículos acerca de la palabra yom. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos Génesis 1:1, ¿qué dice Génesis 1:1, Moni? Génesis 1:1. Yo tengo la versión, Chris, nada más para decirles, la NBI, que en la personal a mí me gusta mucho, pero pueden agarrar su Biblia. 1:1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Correcto. La tierra... bueno, 1:1. Hasta ahí. Lo que pasa es que quiero hacer una pausa ahí, Moni, precisamente por esto. Muchos estudiosos piensan que esto, el Génesis 1:1, es como un encabezado, como un título o como un antecedente sintetizado de lo que va a hablar el resto del texto. ¿Sí? Como si fuera el título de un capítulo. Y veamos ahora por lo menos 4 interpretaciones de Génesis. Como vimos en el Génesis 1, en el Génesis 1, versículo 5, se crea la luz y se separa la luz y la oscuridad. ¿Podemos leer el versículo 5? 1:5. Uh-huh. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Ok, ese fue el primer día. Ahora, vean esto. Dice, a la mañana, llamó Dios, y yo estoy con la traducción de las Américas, la Biblia de las Américas. En mi traducción dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Pero fíjense, aquí la primer parte de día menciona John 2 veces. Llamó Dios a la luz día. La luz la llamó día. ¿Sí? Entonces, en este sentido está hablando de que Yom son aproximadamente 12 horas. Es la mitad del día y la noche. Uh-huh. Esa es la primera interpretación. Pero después dice fue un día. Entonces, el día en la primera parte del versículo no es el mismo tipo de día que la segunda parte del versículo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Y paréntesis, a Chris y a mí nos gusta leer varias versiones al mismo tiempo y ver. Sí, exactamente. Pues si tienen otra traducción, no se preocupen. Ahora, ahí mismo, entonces, en el versículo 5 de Génesis 1, ya tenemos las primeras 2 formas en que en la palabra Yom se utiliza distinto. En la primera vez que lo menciona son aproximadamente la mitad del día, 12, ¿sí? 12 horas. Y en la segunda forma se refiere a 24 horas. ¿Sí? Ahora, si uno brinca, vamos a brincarnos hasta el capítulo 2, versículo 4. ¿Y qué dice ahí? Del 4.
Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, ¿hasta ahí? Ajá, hasta ahí. Fíjense, ahí la palabra que utiliza, en la traducción que estoy usando de las Américas, habla de, estas son las, perdón, déjenme ir al texto, aquí. Dice que estos son los orígenes. Esta palabra orígenes es la palabra hebrea toledot, ¿sí? Que quiere decir también generaciones o orígenes, ¿sí? Orígenes o generaciones o inicios, ¿sí? Estos son los inicios, orígenes, generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Fíjense, aquí está usando la palabra día en un término más coloquial y más general. Es como decir, bueno, pues aquel día, si recuerdas aquel día, ¿sí? O habrá un día en que ustedes recordarán esto, ¿sí? Ese es el sentido en el que Génesis 2:4 lo está utilizando, ¿sí? Y ahora, si ven la estructura de Génesis 1, van a ver, y esa es la tercera interpretación. Entonces ya tenemos 12 horas, puede ser, 24 horas, o puede ser aquel día, o en el día en que Dios creó los cielos y la tierra. Y la cuarta interpretación es esta. Si ustedes se fijan, vamos a ver ahorita que el Génesis 1 tiene una estructura muy clara, ¿sí? Tiene una estructura más o menos de esta manera, ¿sí? Para cada día de la creación, empieza así. Y Dios dijo, o dijo Dios, ¿sí? Empieza con una palabra imperativa de creación de Dios. Y Dios dice que sea, o que haya, o hágase, ¿sí? Y así fue, o así se hizo. Y luego vio Dios que era bueno, y al final dice, y fue la tarde y la mañana del primer día, y del segundo día, y del tercer día, así hasta el sexto día, excepto el día 7. El día 7 no tiene esta fórmula de, y fue la tarde y la mañana del séptimo día, no está. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la interpretación aquí de muchos estudiosos es que aún estamos en el séptimo día, en el día de descanso, en el día de reposo. Ahí estamos todavía. Entonces, fíjense, Génesis tiene, al menos en este texto que acabamos de analizar, 4 interpretaciones diferentes de Yom que están dirigidas por el contexto mismo del escrito. No estamos aquí inventando nada, estamos simplemente entendiendo la manera en que esta palabra es utilizada en el texto. Por cierto, ¿qué tipo de escrito es Génesis 1? Bueno, la mayoría de los estudiosos coinciden que Génesis 1 es prosa poética de estilo elevado. Prosa poética de estilo elevado. Y una de las cosas que vimos también es que la cronología aquí no es tan importante. Para nosotros aquí en el siglo XXI pensamos de manera muy lineal, ¿sí? De manera cronológica, pero en aquel tiempo la cronología no era tan importante y creo yo y muchos estudiosos que la cronología tampoco aquí es tan importante. Es más importante que hay un orden y qué es lo que está haciendo Dios. Y quisiera hacer notar algunas cosas acerca del texto. Primero, tenemos 3 días. Los primeros 3 días, Dios forma el día o separa el día y la noche, ¿sí?
En el segundo día separa los cielos y las aguas. Y en el tercer día crea la tierra y la vegetación. Entonces, los primeros 3 días, Dios forma. Dios forma. Dentro de la creación está formando el día y la noche, está formando y separando las aguas de los cielos y está formando la tierra y la vegetación. Después, en el día 4, 5 y 6, llena lo que formó. Es como si Dios estuviera haciendo los contenedores en los primeros 3 días y después está poniendo o está llenando esos contenedores con algo más de su creación. ¿Se fijan? Y esto tiene una belleza muy interesante. Es como si en vez de ver el relato de Génesis de manera secuencial y literal, lo estuviéramos viendo de una manera más artística, más poética, como si fuera un ramo de flores. Tiene orden, se tiene que formar de una manera ordenada, secuencial, etc. Pero el producto final tiene una belleza sin igual. Y algo importante aquí, fíjense, en el día 1, donde Dios crea el día y la noche, después llena con el sol, la luna y las estrellas. Fíjense. Entonces crea el contenedor, que es el día y la noche, y los llena después con el sol, la luna y las estrellas. Crea el contenedor y luego le pone el contenido. En el segundo día, fíjense, crea los cielos y los separa de las aguas. Entonces tenemos cielo y aguas. ¿Y qué es lo que utiliza para llenar los cielos? Aves. ¿Y las aguas? Peces. ¿Se dan cuenta? A mí me voló la cabeza cuando vi esto. Y tercero, el tercer día, crea o separa la tierra, ya que está separada la tierra, y crea la vegetación. ¿Cuál es el ambiente para tierra y vegetación? Los animales de tierra y el hombre. Y el día 7 es de descanso, es un día de descanso. Y esto también es profundamente significativo, pero ahorita no nos vamos a meter en el día 7 y lo que significa este descanso. Así que estas son las generaciones en el versículo 2, capítulo 2, 4, empieza y cambia con una prosa más común, es decir, hasta el Génesis, del Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 2.3, perdón, es prosa poética de estilo elevado, tiene una estructura, tiene una cadencia, es poético, etc. Hasta ahí termina y empieza ya un relato más en prosa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice el versículo 2.4, Moni? De nuevo, si lo podemos leer, porque esto es sumamente importante. Dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Fíjense, cuando Dios el Señor, y no sé qué traducción estén utilizando, pero por ejemplo aquí en la Biblia de las Américas, Señor Dios, Señor está en mayúsculas. ¿Qué quiere decir eso? En el tuyo, ¿cómo está? También todo mayúsculas. Todo mayúsculas. ¿Saben por qué? Porque ahí viene el nombre de Dios, Yahweh, el tetragramatón. Es la palabra más sagrada en el lenguaje hebreo. Y pone ese tetragramatón diciendo, el Señor Dios, aquí, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. En el día en que el Señor Dios, Yahweh Dios, hizo la tierra y los cielos.
Y entonces de ahí cambia la narrativa a prosa común. Entonces, ¿qué les decía? Yo no leí en el relato, y léanlo con cuidado, que la Tierra tenga 6,000 años, o 4,000, o 10,000, o millones. Es irrelevante para el texto. Y no hay, les aseguro que no hubo un solo antiguo lector en hebreo de este texto que dijera, híjole, ¿tendrá 6,000 años la Tierra o 1,000,000 o 10,000,000? No les interesaba, era irrelevante. Así que cuando me preguntan la edad de la Tierra a la luz del escrito de Génesis, eso es lo que les digo, es irrelevante. Si quieres saber la edad de la Tierra, necesitas otras herramientas, no el Génesis. El Génesis es la herramienta menos adecuada para decirte qué edad tiene la Tierra. Hay otras herramientas. Podemos decir si son buenas herramientas o no. Puedes decir hay buena ciencia y hay mala ciencia. Y podemos debatir los méritos de la ciencia, lo que quieras. Pero lo que es cierto es que este texto no es un libro de ciencia. Es un libro de lo que el Señor Yahweh, Dios, hizo en el principio. Eso es lo importante del texto. Eso les importaba a los antiguos y es lo que nos debería importar a nosotros. Ahora, les voy a dar algunos recursos aquí y vamos a ver, les voy a dar, como dicen, una embarradita de interpretación de Génesis. Y hay varios libros, todos estos libros los tenemos, los he leído, unos más a fondo que otros. Hay muchos otros recursos y algunos de estos están en español, otros no. Este libro que mira, déjame ver si me ayuda. Ese mero, eso. Este libro del Dr. John Lennox es muy bueno. Por cierto, cualquier cosa que puedan leer del Dr. John Lennox es absolutamente importante. Ahí se ve, Moni. Ahí está, ok. 7 días que divinan al mundo. Habla precisamente del relato de Génesis y de las formas incorrectas en que hemos escrito, las formas incorrectas en que hemos interpretado este libro, a la luz de otras incoherencias que hemos interpretado también en la escritura. Y el doctor John Lennox es un catedrático serio, matemático de Oxford, pero además un hombre grande en humildad. El debate de Génesis, habla de 3 interpretaciones que vamos a hablar en un momento. Y el segundo habla del Adán histórico. Vamos a ver este tema. No teníamos planeado cubrirlo, pero el tema de Adán histórico es algo que vamos a adentrarnos un poco en un próximo podcast no muy lejano. Ahora, estos son algunos recursos que ver. Ahora, les voy a dar un primer, como dicen, la palabra correcta es un primer, una introducción, un resumen, una síntesis de formas de interpretación del pasaje de la creación de Génesis. Y aquí me refiero Génesis 1 a Génesis 2:3, que es ese bloque. ¿Sí? Bueno, la interpretación primera que mencionamos es la literal. Son 24 horas literales, 24 horas pasaron y Dios creó en esta secuencia. La segunda interpretación es que hay una era. Cada día puede ser miles de años o millones. Cada día es una era de tiempo más bien largo, indefinido pero largo. ¿Sí? Esa es la interpretación de día-era, en inglés day-age. ¿Sí? La tercera es la interpretación alegórica. La voy a mencionar muy breve porque creo que es la menos factible. Y la otra es el marco literario. El marco literario es el que les acabo de explicar, donde Dios forma, por decir algo, los contenedores en los primeros 3 días y después llena
con su creación estos contenedores los días 4, 5 y 6. Como ya les mencionamos, la interpretación literal de Génesis tiene varios problemas y yo no estoy diciendo que son imposibles de explicar, ¿sí? Pero una combinación de la literalidad de Génesis combinada con algunos estudiosos como Ussher, un teólogo inglés, tomaron las generaciones de Génesis de manera literal, que tampoco estoy muy de acuerdo en que las generaciones deben tomarse de manera muy literal, y basándose en eso, llegó a la conclusión de que el universo, la Tierra, tiene 4.004 años. ¿Sí? Otros dicen, no, son más como 6.000, otros como 10.000. Ahora, fíjense una cosa interesante. Si uno tomara la Septuaginta, que es la traducción que utilizaban los apóstoles y Jesús en aquella época, las generaciones tienen variaciones. Y algunos estudiosos en aquellos tiempos llegaron a la conclusión, usando la Septuaginta, de que la Tierra tendría como 5.000, 5.100, unos decían 5.199, otros 5.000 pasaditos, etc. Pero fíjense que hay variación, incluso en la interpretación de aquellos que dicen la Tierra es joven. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Amigos y hermanos, algo estamos haciendo mal aquí. Algo estamos haciendo mal. Entonces, esta teoría, esta forma literal de interpretación es la que es incompatible con aquellos que dicen que la Tierra tiene más de 6.000 años. Entonces, la ciencia no tiene problemas con el Génesis. Lo que tiene problemas con el Génesis y la ciencia es la interpretación literal. Ahí es donde entra el conflicto. No con el texto mismo, sino con la interpretación específicamente literal del texto. ¿Sí? La interpretación literal dice que son días intermitentes, que hay un orden artístico y también hay algo que se llama la teoría de la brecha. La teoría de la brecha dice que entre Génesis 1.1 y 1.2 hubo una brecha de tiempo, no sabemos de cuánto tiempo, pero que al principio Dios creó todo perfecto y dentro de esa brecha fue cuando fue la caída de Satanás y la rebelión de los ángeles con Satanás. ¿Sí? Eso es lo que habla esta teoría de la brecha. Entonces, esta teoría de la brecha a veces la juntan con esta interpretación literal de Génesis, algunos teólogos, otros la dejan separada, ¿sí? Pero por eso la quise mencionar aquí, la teoría de la brecha o lo que se llama gap theory, ¿sí? La segunda interpretación es la alegórica, ¿sí? Entonces, esto es una interpretación que tenían, por ejemplo, gente como Orígenes, sobre todo en la escuela alejandrina de Alejandría, de teólogos de Alejandría, y decían que el Génesis es como un mapa del ascenso del alma, por ejemplo, que la luz no es física, sino que cuando Dios crea la luz o separa la luz, esto es la iluminación del Logos de Cristo actuando sobre la ignorancia, por ejemplo. O que los 6 días no representan tiempo cronológico, sino un orden de jerarquía de perfección espiritual, ¿sí? Entonces todo lo hacían una alegoría con significados espirituales. Por ejemplo, el jardín del Edén decían que era el estado de la mente pura y en comunión con Dios, ¿sí? Y que los 4 ríos simbolizaban las virtudes más importantes, las virtudes cardinales que les llamaban, etcétera, ¿no? Entonces, es un esquema muy... ¿cómo podría ser generoso y no ser grosero a la hora de hablar de esto? Creo que
que es una interpretación que va mucho más allá del texto. Tiene uno que tener mucha imaginación con este marco alegórico para decir, bueno, pues la caída no fue nada más un tropezón histórico, sino que es el descenso del espíritu hacia la pesadez de la materia, y los deseos sensoriales representan a la serpiente, ¿sí? Entonces, como que van mucho más allá del texto sin una justificación buena de por qué llegaron a esas conclusiones al interpretar al Génesis de manera alegórica. El siguiente es el que les decía de día-era, ¿sí? Que estas 6 días, estas 6 yoms, son eras que sucedió hace mucho tiempo. No sabemos hace cuánto tiempo y tampoco sabemos cuánto duró cada día, ¿sí? Y yom es una era o una época. Y, por cierto, aún estamos en el día 7, en el yom número 7. El día 7 no ha concluido. Y Génesis 2:4 dice, cuando dice el día en que Jehová Dios hizo las cosas, está hablando en un sentido figurado, más coloquial, como habíamos hablado. Y el marco literario y creo que ya se van a dar cuenta por dónde más o menos nos vamos nosotros, ¿sí? El marco literario es este, que el texto del Génesis está hablando verdades históricas en un marco figurado. Fíjense lo que estoy diciendo. Verdades históricas en un marco figurado. No quiere decir que estamos hablando de mitos. No. Son verdades históricas, pero que está utilizando un marco figurado o literario para explicar lo que pasó de manera sencilla. También, como lo vimos la vez pasada, es una defensa o una apología contra otros relatos que estaban circulando, como el Enuma Elish y el Artaxerxes. Eso lo vimos la vez pasada. Y el énfasis del marco literario es en la historia de la salvación del hombre. Ese es el marco histórico y literario más importante de Génesis 1, donde tenemos 2 tríadas paralelas que tienen una jerarquía, ¿sí? Y Dios usa providencia natural para llevar a cabo su poder creativo, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice el texto que no había llovido y empezó a llover, estos son desarrollos naturales que Dios infundió en la naturaleza misma para que darle su poder creativo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, los cielos y la tierra se refieren a veces a tierra y cielo literal, pero está hablando también del ramo angelical y del cosmos en sí. Entonces está hablando de ambas cosas en un mismo marco, ¿sí? Ahora, esto es mucho. Yo les decía, es una apologética, una apología y defensa contra el Enuma Elish y el Artaxerxes. Ahora, si ustedes me preguntan cuál me parece la más correcta, les diría, bueno, ¿saben qué? Esto es una simplificación enorme, porque es un texto sumamente rico y complejo. ¿Sí? Les digo, mucho se ha escrito del texto de Génesis 1. Pero me parece que, y aquí voy a ser muy honesto, aquí yo les voy a decir cómo me como yo el pie, cómo nos comemos el pie nosotros, cómo se lo comen ustedes, ya es cosa de ustedes con Dios y de estudiar el texto ustedes mismos, ¿sí? Pero yo, siendo honesto, y muchos me preguntan, bueno, ¿tú qué piensas que es lo correcto? Pienso que, siendo fieles al texto, que este marco marco literario me parece muy acertado. Me parece que va muy bien con el tipo de escrito que es el Génesis, que es de nuevo prosa poética de estilo elevado.
Y me parece que hace mucha justicia y mucho sentido al texto. Y sería algo muy comprensible en todas las edades, no nada más en la nuestra, o para la audiencia original para la que se escribió. Ahora, también creo que es válido combinar, creo que se vale combinar. Y creo que la interpretación de día-era también tiene méritos en cuanto a que pues no estamos hablando de que Dios creó necesariamente en 6 días de 24 horas y que estos días también pueden representar épocas de mucho tiempo, de muchos años, dentro de este mismo marco literario. Así que si me dicen el resumen de ¿tú qué es lo que crees en cuanto a la interpretación de Génesis? Yo creo que es como 70% marco literario con un 30% de día-era. Es lo que yo diría que es a lo que he llegado. Ahora, estas 4 no son las únicas. Hay tal vez otras 3 o 4 más. No me parecen muy importantes o demasiado relevantes. John Walton tiene una interpretación también interesante. Creo que John Walton es un erudito que vale la pena tal vez leer y estudiar y entender. Pero me parece a mí, con lo poco que he estudiado hasta el día de hoy, así es como nosotros aquí nos comemos el pie ahorita. Tal vez si me preguntan en 10 años o en 5, tal vez habré cambiado porque Dios sigue trabajando en nosotros cada día y en cada momento. Y para terminar, nada más quisiera terminar con esto. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios, ¿sí? Y creo que esto me lleva a pensar en que nada de lo que nos sucede, bueno o malo, está fuera o más allá del control de Dios. Si Dios puede crear todo a partir de la nada, no hay nada limitado en mi vida que Dios no pueda hacer o que se le haya ido de las manos. Y eso me da confianza en que sé que Dios está trabajando. Segundo es que Génesis 1:3 dice que y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y Dios tiene un poder transformador en sus palabras. Y creo que debemos dejar que Dios hable en nuestra vida cada día, porque todos necesitamos transformación. Al menos que digas, ya soy perfecto, ya no necesito nada. Todos necesitamos esa transformación. Necesitamos dejar que Dios hable en nuestra vida y la forma en que lo hace es a través de su palabra. Y lo último es en Génesis 1:10, dice, y vio Dios que era bueno. Ve todas las cosas buenas que hay en tu vida y dale gracias a Dios por todo lo bueno que hay en ella. Porque cuando estamos pasando por problemas, a veces se nos olvida ver lo bueno que Dios ha hecho. Vio Dios que era bueno, creo que hay que hacer lo mismo. Ve tú mismo lo que hay bueno en tu vida y dale gracias a Dios por ello. Muchas gracias, Chris. Ese final no me lo esperaba. Qué bueno que haya sorpresas para todos en este programa. Tenemos unos saluditos más porque ya se nos acabó el tiempo, Chris, pero no quiero irme sin saludar a todos. Elías Vázquez, saludos desde Villa Constitución, Santa Fe, República Argentina. Saludos, un abrazo hasta Argentina. Margarita Ibarra Lobato, saludos familia en Cristo. Gracias Margarita, bendiciones. Carlos Vallejos Muñoz, saludos desde Chile, como siempre escuchando sus bendecidos podcasts. El Señor los bendiga, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, un abrazo hasta... Dan Rams, muy interesante tema, saludos desde Sonora, México, bendiciones. Un abrazo hasta Sonora, bendiciones. Y Chris, vamos a seguir el próximo martes. Vamos a pensar que vamos a ser de 3 años de podcast y algo más con lo que quieras concluir. No, nada más decirles que, a ver, estos temas quisiéramos tal vez darles mucha más profundidad de la que podemos darle. Este es material en el que podemos echarnos un clavado mucho más profundo, pero es una guía para que ustedes tal vez se animen y se motiven a decir, ¿sabes qué? Este tema me interesó, quiero meterme más a fondo y adelante, ¿no? Cada quien
hagamos nuestra tarea y vamos a conocer a Dios de una manera más profunda. Cal Góngora dice, salúdenme, no sean malos. No somos a ver, no hay justo ni a un uno, pero de todos modos, aunque no seamos Saludos justos, a Cal Góngora. Cal, te saludamos, te mandamos un saludo. Y también a Pablo Ángel Mendiola Casana dice, sobreabundantes bendiciones desde Perú, muy edificante el tema y definitivamente nuestro Dios es bueno. Amén. Gamaliel González, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, Dios los bendiga. Gracias. Aquí me preguntan, voy a responder rapidísimo a esta pregunta. ¿Qué opinas de Kent Hovind? Kent Hovind fue un apologista de interpretación literal de Génesis, que hace unos 20 o 30 años fue muy popular. El problema es que terminó en la cárcel, ¿sí? por malos manejos en su ministerio. No me he metido a ver si tuvo mérito o no. Salió creo que hace un tiempo y creo que tenía mucha verdad en algunas cosas que decía, pero me parece que su interpretación rígida de Génesis y decir simplemente no hay lugar para los cristianos que digan que la tierra tiene más de 6,000 años y que eres un hereje si no crees lo mismo que yo en cuanto al Génesis, te vas a ir al infierno. Creo que eso lo desacreditó mucho como apologista. Y aparte, pues, los malos manejos de dinero. Por lo demás, pues hay videos muy populares de él todavía circulando en medios sociales. Y bueno, como con él, como con nosotros y como cualquiera, principio paulino, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Muchas gracias, Cris. Cerramos con una oración. Cerremos. Bendito Dios, gracias porque con tu solo poder creativo hiciste los cielos y la tierra. No nos explicamos el poder tan inmenso que se requiere para eso, Señor. No lo podemos dimensionar en nuestra cabeza limitada, pero sí sabemos que no solo creaste con tu poder los cielos y la tierra, sino que te hiciste hombre y viniste a caminar y a vivir entre nosotros y a dar tu vida por nosotros. Y eso es algo que agradecemos cada instante. Gracias por la vida eterna que nos has dado y gracias por estar con nosotros de la mano en cada momento. Te amamos y esperamos tu regreso. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Moni. Muchas gracias. Una Cris. bendición estar contigo. El honor Te es amo. mío. Te amo. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos, si Dios nos da vida y tiempo, el próximo martes a la misma hora. Dios los bendiga. Hasta pronto. Dios los bendice.